Bueno. Bueno, traten de hacer algo más del práctico de seguridad. Me mandan algunos ejercicios, yo se los reviso y los discutimos. ¿No? Pero ya vamos a empezar con el próximo tema. ¿Tá? Del cual lo que voy a hacer ahora esta primera hora es alguna introducción, repaso de algunas cosas de arquitectura, de sistemas operativos, de algoritmos que ustedes ya han visto, ¿no? Todos cursaron, ¿no? Sistemas operativos, bueno, arquitectura sí, por supuesto. Algoritmos, sí. Sistemas Sí. operativos no, estamos ahora en infraestructura. Ah, están en la materia nueva, infraestructura. Ah, entonces algunas cosas no vieron. Bueno, no, porque hay un montón de cosas de sistemas operativos, de infraestructura, que se cruzan con temas que vemos en base de datos, porque en realidad un montón de mecanismos para los procesos internos de las transacciones y de comunicación también se cumplen adentro de un sistema de base de datos. En realidad un sistema de base de datos, vamos a ver a lo largo del curso, es una máquina virtual. Es una máquina virtual que en vez de correr, yo qué sé, Java, ¿no? Bytecodes, en realidad corre operaciones relacionales, ¿no? De álgebra relacional y otras más, ¿no? Una extensión de álgebra relacional que tiene también cosas programáticas, de poder ser código y esas cosas. Pero adentro tiene un sistema de transacciones y de sincronismos que son similares a cosas que van a ver en sistemas, en infraestructura. No me acostumbro, pero yo di sistemas operativos y arquitectura un montón de tiempo y la verdad que los hayan juntado en una sola materia cuando yo creo que todavía había que poner una materia más que tendría que ser virtualización, me hace... Solo en licenciatura lo juntaron. ¿Eh? Solo en licenciatura lo juntaron. En ingeniería lo siguen teniendo separados. Sí, siguen teniendo separados. Está bien. Igual. Creo que de repente tendríamos que haberle puesto un poco más de contenido y no haberlo juntado. Pero bueno, el diseño de carreras. El gran problema con todas las carreras estas es que todos los años aparecen cosas nuevas, abstracciones nuevas, modelos nuevos, y tenés que meterlas adentro del curso. Y bueno, entonces metés y decís, bueno, ¿y qué sacamos? Porque vos metés un tema nuevo y hay que decidir alguna cosa opcionalmente. Y yo soy muy hincha de la parte de hardware y de las cosas de bajo nivel. Entonces, bueno, que saquen esas cosas me duele un poquito, pero entiendo que se precisa para poder agregar otras cosas nuevas de todas las cosas que están apareciendo año a año y que la carrera se mantenga actualizada. Bueno, entonces vamos a ir a una información previa que, para aquellos que no hayan cursado entonces ni arquitectura ni sistemas operativos, va a ser medio rápido, ¿no? Porque esto está pensado un poco para hacer un repaso. Porque al mismo tiempo a nosotros también nos han pedido de agregar más cosas en el temario y una de las opciones era tratar de achicar esta parte. Esto voy a hacer una primera hora que es una introducción. Esto va a ser una introducción a infraestructura. Vean infraestructura en una hora. ¿Están preparados? ¿Tienen las pastillas antiepilépticas listas ahí en el escritorio? Sí, venimos de infraestructura. ¿Con quién tienen infraestructura? Con CAFA. Con CAFA. Ah, está bien. Bueno. Esto va a ser, esto que vamos a ver ahora es infraestructura, todo el semestre de infraestructura en una hora.
Así que se preparan, ¿no? Porque las transparencias van a ir en forma estroboscópica y entonces no quiero que les dé ataques de epilepsia o cosas por el estilo. ¿Está? ¿Están preparados? ¿Listos? Sí, sí. Sí. Me está enfriando el café. Bueno, esta es una introducción para comprender fundamentos de los temas que vamos a analizar en el resto del curso. Un repaso. Es un repaso de los cursos de arquitectura de sistemas o de computadores, sistemas operativos y análisis de algoritmos. Todo así. Con esto ya casi se reciben, mira. Bueno, acá habla de la historia de la computación, que es interesante, pero no vamos a profundizar en eso. Quizás una de las cosas más importantes es la computadora, la Z3 de Konrad Zuse, un alemán que fue creada durante la guerra y fue la primer máquina programable automática. Fue la primera máquina que usaba numeración binaria interna. Era una electromecánica con relés y tenía una frecuencia de reloj de 5 Hz, ¿no? Y una longitud de palabra de 22 bits, ¿no? Y fue el primer computador en trabajar en binario internamente. Era un avance tecnológico, fue esta computadora. Digamos, esta es la mamá de todas las computadoras que hay hoy, ¿no? Básicamente tenía las estructuras que hoy conocemos, estaban todas en memoria, buses, unidad lógico-aritmética, procesador, todas esas cosas conceptualmente ya estaban en esta máquina. Bueno, en general en los sistemas operativos modernos nosotros lo que buscamos es ambientes en los que yo pueda hacer multiprogramación. Esto es que muchos procesos puedan correr al mismo tiempo. En mi sistema de base de datos yo lo que voy a querer es que múltiples consultas se ejecuten al mismo tiempo. Vamos a ver más adelante en el curso que en realidad cuando yo escribo una consulta y doy Enter, esa consulta es analizada, optimizada y compilada para ejecutar internamente en la máquina virtual de mi base de datos. O sea, mi base de datos es una máquina virtual especializada en procesos, en realidad transacciones, que son de base de datos, ¿sí? Pero yo puedo tener muchos usuarios al mismo tiempo haciendo múltiples consultas y modificaciones a la base de datos al mismo tiempo, ¿no? Por eso es multiusuario, con permisos y autenticación, ¿no? Bueno, ya estuvimos viendo los temas de permisos y autenticación, ¿no? Hay algunas bases de datos que son multitarea cooperativo, lo que se llama non-preemptive. En general, este tipo de cosas en los sistemas de base de datos no se implementa porque no es muy bueno. Esto es bueno para ciertos tipos de sistema operativo, por ejemplo, de tiempo real, ¿no? Donde yo preciso que las aplicaciones respondan muy rápido y entonces tengo un multitarea. Estoy obligado como programador a hacer programitas muy cortos, porque yo le doy el control al programa y no se lo puedo quitar. El programa tiene que hacer todo lo que tiene que hacer y devolver el control. Pero también eso me obliga que para que no haya problemas y otros procesos estén pospuestos indefinidamente o por mucho tiempo, que todos esos programas tienen que ser cortitos, no pueden tener una duración muy larga. ¿Y qué pasa? En base de datos, cuando yo hago búsquedas en la base de datos, a veces esas cosas no pueden ser convenientes, porque las búsquedas pueden ser muy pesadas. Entonces, en general, lo que tenemos es lo que se llama multitarea apropiativo. Yo voy dejando ejecutar un programa hasta un cierto punto y lo que hago es, lo congelo, guardo el estado de ese programa o ese proceso, lo guardo, lo dejo guardado en un espacio especial y rescato a otro proceso que estaba guardado y lo pongo en memoria y en el procesador para que continúe ejecutando. O sea, de tanto en tanto corto un proceso que trabaja mucho, ¿no? Y lo dejo esperar para darle oportunidad a otros procesos a que hagan parte de su procesamiento. Y lo voy haciendo en forma continua. De esa forma, una máquina que tiene un solo procesador nos puede dar la ilusión de que hay 3 o 4 o 5 o 6 cosas
corriendo al mismo tiempo, pero en realidad lo que hace es, los deja correr un poquito, lo para, lo congela y le da el procesador a otro y así sucesivamente. Los nuevos procesadores, aun cuando puedan tener 2, 4, 8, 16, 32 procesadores, igual siguen usando sistemas preemptivos, ¿no? O apropiativos de gestión de procesos, porque eso lo hace mucho más eficiente, porque si bien puede tener 32 núcleos trabajando al mismo tiempo, de esa forma puede hacer que haya cientos de procesos trabajando en forma concurrente, ¿no? Porque si bien cada procesador trabaja con un conjunto de procesos, pero esos procesos a su vez corre un poquito uno, después corre un poquito otro y así, ¿no? ¿Se entiende lo de multitarea apropiativo? ¿Cuál es el concepto? ¿Y la diferencia con multitarea cooperativo? Más o menos, ¿me siguen la idea? ¿Ah? Sí, sí. Bueno. El tema de tiempo real es que sea capaz de responder a muy alta velocidad las cosas que se necesitan. Que me dé, por ejemplo, la ilusión cuando yo interactúo con el sistema de que yo estoy trabajando solo en la computadora y no que está lenta por otras cosas, ¿no? La idea de que los procesos, cuando yo hago un proceso puede tener multihilos, o sea, yo hago un programa que a su vez se abre en varios hilos y está haciendo 3 o 4 cosas en paralelo, mi propio programa. Esos hilos, a su vez, se meten adentro de este sistema apropiativo como si fueran procesos diferentes, ¿no? Y el tema de protección de memoria, asegurarme que mi memoria no se ve afectada por las modificaciones a la memoria de otros procesos, de otros usuarios. O que si un sistema cae o destruye la memoria de su proceso, eso no afecte a mi memoria. Eso van a haber temas de memoria virtual y otro tipo de cosas. En los sistemas antiguos, por ejemplo, que no había ese tipo de cosas, podía ocurrir. Por ejemplo, en DOS yo podía tener multitarea con algunos trucos. Pero si tenía un proceso que destruía toda la memoria del sistema, eso, destruía toda la memoria del sistema y se caía toda. En los sistemas operativos modernos, Windows, Linux, Unix, eso no puede ocurrir, o por lo menos es muchísimo más difícil que ocurra, ¿no? A no ser casos muy excepcionales que se metan adentro del sistema operativo. En general, si una aplicación se queda fuera de control, tiene algún problema, tiene un error, cae la aplicación, pero el resto de las cosas siguen funcionando, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con memoria virtual, el swapping para poder hacer capacidad de dar la ilusión de que tenemos más memoria. Los temas de programación concurrente son cómo diseñamos los programas, eso lo van a ver ahí en infraestructura, cómo diseñamos programas para que puedan interactuar sobre los mismos datos de forma que si un programa está modificando ciertos datos, otro programa no tome datos que están en estado inestable, que tienen valores que todavía no están consistentes, ¿no? Tenemos cosas como el procesamiento asimétrico, ¿no? Donde podemos tener, por ejemplo, procesadores especializados. Hoy ustedes tienen procesamiento asimétrico, en especial los jueguitos son los que usan procesamiento asimétrico, porque tienen el procesador que corre el juego, pero después tienen la GPU, un procesador especializado en temas de video para manejar cosas de video, ¿no? Que también nosotros los que hacemos trabajo científico, por ejemplo, muchas veces usamos la GPU para hacer modelización numérica, para hacer cálculos numéricos complejos, ¿no? Aprovechando los núcleos que están especializados en trabajar muchas veces con operaciones de álgebra relacional de grandes volúmenes, ¿no? Y después el multiprocesamiento simétrico. Bueno, otra cosa es, todos los procesadores internamente tienen procesamiento asimétrico. Por ejemplo, los procesadores modernos tienen una unidad lógica para cálculo de punto fijo, ¿no? Números enteros. Otro para punto flotante, o sea, números reales. Otro para manejo de cadenas de texto, ¿no? Tienen distintos procesadores especializados que están trabajando en paralelo, ¿no? Y nos da la ilusión de que es un único procesador trabajando en una única cosa, pero en realidad internamente están haciendo un montón de operaciones en paralelo en unidades diferentes. Entonces allí también tenemos procesamiento asimétrico. La idea de multiprocesamiento asimétrico es que
tenemos un montón de procesadores iguales, todos repartidos como si fueran uno solo ejecutando procesos en forma compartida. De alguna forma, las máquinas que tienen muchos core, ¿no? Tienen muchos core que son todos iguales en general. Hay algunos casos, hay algunos, por ejemplo, algunos procesadores ARM, por ejemplo, que tienen, de repente tienen 8 core, pero no son todos iguales. Hay cores que son más chicos, que tienen menos capacidad de procesamiento, y hay otros que tienen más capacidad de procesamiento. Eso pasa en algunos celulares, ¿no? Que tienen el procesador más económico, que es el que está constantemente trabajando para todas las cosas, y bajo consumo, y los otros se usan solamente cuando hay cosas que piden mucho procesamiento. Tengo que manejar video, tengo que manejar, no sé, algún tipo de aplicación muy pesada, entonces esos se activan y trabajan, y ahí me come la batería, y la batería se me va al piso, ¿no? Y después, cuando dejo de hacer eso, me queda solamente el procesador económico. Ese tipo de trucos los tenemos adentro de las máquinas, ¿no? Van a ver los temas de comunicación entre procesos. Yo tengo dos procesos que tienen que intercambiar información, y cómo hacen la comunicación entre ellos para sincronizarse, ¿no? Intercambiar información, asegurarse de que no están trabajando sobre los mismos datos, de forma que uno acceda a datos que no están completos todavía, y por eso los temas de protección de datos. En general tenemos que ver al sistema operativo, o lo podemos ver como una especie de máquina virtual también, digamos. El sistema operativo ofrece a la aplicación una interfase para conectarse con el hardware, ¿no? Entonces, mi programa en realidad no es un programa que corra en el hardware, ¿no? En la antigüedad, hace muchos años, uno compilaba los programas para el hardware, ¿no? Y se compilaban directamente porque no había sistema operativo. Pero eso lo hacía muy particular de cada máquina. Hoy lo que tenemos es un sistema operativo que tiene mecanismos para adaptarse a los distintos hardware, y nos da una interfaz en la aplicación para que pueda escribir a disco, imprimir, todas esas cosas. Son abstracciones que genera el sistema operativo. Entonces, por eso una aplicación diseñada para Windows corre en Windows, pero no corre en Linux, aunque esté en la misma máquina. Yo agarro la misma aplicación en la misma máquina, pero en la misma máquina la formateo, la pongo con Linux y le pongo la aplicación Windows, y no se sabe comunicar con el sistema operativo, ¿no? O sea, el sistema operativo de alguna forma es un primer nivel de virtualización. Es una virtualización donde nos transforma la máquina de hardware a un conjunto de APIs, ¿no? y llamadas de sistema con la cual nos podemos comunicar. Bueno, van a ver transacciones, como van a ver semáforos y mecanismos para zonas de exclusión, y cómo generan la apariencia de ejecución atómica, que cuando yo hago un cambio en la información parezca como atómico, que hago todos los datos en una sola transacción, ¿no? Transacciones que son solo lectura, transacciones que son de lectura a escritura, y distintos niveles de granularidad en la información, según si yo trabajo con bits, con una variable, un número, una cosa, o con estructuras muy grandes, tanto en memoria como en disco. Para nosotros, nuestro problema, que es un poco diferente de lo que van a ver en infraestructura con sistemas operativos. Sistemas operativos tienen que manejar aplicaciones que trabajan en memoria, y el sistema operativo no puede analizar qué es lo que está haciendo cada aplicación. En realidad, yo hago una aplicación, o la hizo un chino allá en China, la aplicación, y la corro en mi máquina, y los datos internamente son inescrutables, ¿no? O sea, yo no puedo saber qué es. En realidad podría saber, tendría que hacer ingeniería reversa, usar algunas herramientas, y entonces tratar de deducir cuál era el código original y cuáles fueron las intenciones de hacer ese código. Pero yo, para hacer eso con un programa, quizás me tardo algunos meses en identificarlo, y no tiene sentido para resolver un problema puntual. Entonces, en sistemas operativos se considera que la estructura interna del programa es inescrutable, ¿no? Y lo que hacemos es un manejo
por fuera de esa aplicación de cómo la manejamos en memoria, en otras restricciones. Pero en base de datos es diferente. Nosotros, como el usuario lo que nos da es el código, nos dice la consulta SQL y da Enter, yo tengo el fuente de mi código. Vamos a aprender en el curso de cómo ese código se compila y se transforma eventualmente en una máquina, en un programa virtual para correr dentro de nuestra máquina virtual, que es el sistema de base de datos, ¿no? Y además, los datos están en un espacio separado que es el disco. Entonces, mi sistema operativo puede estar constantemente mirando qué datos modificamos y cuáles no, y llevar la cuenta de cuáles son los datos que nosotros modificamos. Entonces, algunas cosas que ustedes van a ver en la parte de infraestructura, nosotros las vamos a ver acá, pero un poco diferente. Porque acá nosotros tenemos ventajas que sistemas operativos no tienen, ¿no? Lo que sí es, vamos a analizar todas nuestras consultas desde el punto de vista del costo de hacer esa consulta. Y el costo principal es acceder al disco. Leer el disco es lento comparado con la memoria. Leer el mismo dato en disco contra memoria es al menos 1000 veces más lento. O sea, leer un dato en disco es por lo menos en la máquina más medianita hoy 1500 veces más lento que leer la memoria, ¿no? O esa relación puede ser mayor, 2000, 3000, 4000, dependiendo de la máquina que estemos hablando, ¿no? Pero por lo menos es 1000 a 1500 veces más lento. Entonces nos vamos a preocupar mucho de la lectura y la escritura de un ítem. Y tenemos que comprender esto, ¿no? O sea, si mi consulta precisa leer un ítem para poder evaluarlo, ¿no? Un ítem de datos, entonces va a ser la operación read item. Para eso tiene que encontrar el bloque de disco, donde está el sector, el bloque, ¿cómo es que le dice? El clúster, ¿no? De disco, donde está el dato X. Hay que tener en cuenta que ese dato probablemente va a estar junto con otros datos de otras cosas, otros atributos, otras tuplas en ese mismo dato. Entonces lo va a buscar en disco y lo va a copiar desde el disco al buffer de memoria, un área de memoria reservada para guardar bloques de disco, ¿no? A no ser que ya esté allí. Esto va a funcionar como un caché, ¿no? Si ya lo tengo ahí, no tengo por qué irlo a buscar. Aprovecho que ya lo tengo en memoria. Pero si no está ahí, lo tengo que ir a buscar al disco y lo traigo a ese buffer de memoria, ¿no? Y va a tomar el dato X que está en ese bloque y lo va a guardar en la variable X del programa para usarlo en mi programa que está haciendo con el X que se está calculando el porcentaje o va a ver qué relación tiene con otros datos que están en la base de datos, ¿tá? Esto es todo el proceso para leer el ítem. O sea, yo pongo select no sé cuánto, tal atributo de tal tabla y en realidad tiene que ir a buscar para la tabla cuál es el bloque y dentro de ese bloque dónde está el atributo y ese atributo, ese bloque lo tiene que leer a memoria y de memoria tiene que extraerlo para ponerlo en la transacción que está ejecutando la consulta, ¿no? Entonces tiene todo este proceso para leerlo. A su vez, cuando escribe, si yo ahora voy a escribir, por ejemplo, no sé, ponerle que hizo un depósito o que hizo un débito de la cuenta del banco, alguien, ¿no? Entonces yo tengo que modificar el saldo de la cuenta. Entonces tengo que encontrar el bloque donde está el saldo de la cuenta de mi cliente, ¿tá? Ese proceso es más complicado, lo vamos a ver más adelante. Pero hay que acordarse que no solamente tiene el saldo de la cuenta ese bloque, sino que hay otros datos que están antes. Por ejemplo, el saldo de la cuenta también tiene el número de cuenta, el tipo de cuenta, la moneda, y quizás en el bloque hay muchas tuplas que son de este cliente y de otros clientes, ¿tá? Pero yo solamente quiero modificar una parte que es el saldo de mi cliente, nada más. Todo lo demás tiene que quedar igual. Entonces yo tengo que encontrar el bloque y tengo que copiarlo a memoria,
para que cuando lo tengo copiado en memoria, ahí quizás levanto el dato para ver cuál era el dato original y modifico la variable en el programa y después esa variable X la tengo que guardar en el buffer, en el bloque de memoria en el bloque de datos que yo tengo en memoria, para modificar solo ese pedazo y todos los demás los dejo fijos, para luego escribir ese bloque a disco y asegurarme que solo modifiqué el atributo que yo quería modificar, que era el saldo de la cuenta en dólares del cliente 1234. ¿Me siguen acá el razonamiento? Sí. ¿Sí? ¿A todos les queda claro? Está. Estos costos, el costo aproximadamente de leer y de escribir, vean que no es igual, pero vamos a considerar que en general es el mismo. El costo de leer de disco y de escribir de disco vamos a considerar que es mismo. Y este costo es 1000 veces o más caro que cualquier cosa que yo haga en memoria. Entonces, de ahora en más, desde este punto hasta que se termine la materia, vamos a considerar la lectura y la escritura como unidad de costo de las consultas, ¿no? Ese es el costo que nosotros vamos a contar la cantidad de veces que es necesario leer un bloque o escribir un bloque desde disco para saber cuál es el costo de cada consulta. Esta va a ser nuestra unidad, ¿no? Bueno, tenemos que pensar que el buffer es una especie de caché, ¿no? Deseamos acceder a datos dispersos indexados de un dispositivo lento solicitados por un dispositivo rápido. ¿Qué es lo que sucede? Mi procesador es muy rápido, ¿no? Con respecto al disco. Entonces yo lo que quiero es, cuando busco un dato del disco, lo guardo en un buffer de memoria, en un caché de memoria, en la RAM, memoria RAM que es mucho más rápida, ¿no? Pero por supuesto, no puedo agarrar todo el disco, que es muy grande, y meterlo todo en la memoria RAM, ¿no? Entonces solamente voy a poner ciertos pedazos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En general, los programas cuando trabajan con datos, trabajan con localidad temporal, y espacial y secuencial. Esto quiere decir que en general, cuando yo leo un dato, voy a leer y modificar ese dato varias veces antes de dejarlo, ¿no? Entonces, durante un tiempo determinado, un programa siempre trabaja con un conjunto de datos restringidos, ¿no? Y los va a seguir operando hasta que termine. Y en ese momento, bueno, capaz que cambia los datos y va... Pero la idea es que voy a reiterar las operaciones sobre esos datos durante un periodo de tiempo. Entonces, aprovechando eso, lo que nosotros podemos hacer es, bueno, los datos que precisa de disco los traemos a memoria y ahí los opera, los modifica, los lee, los vuelve a escribir varias veces. Y cuando está todo listo, recién entonces escribimos a disco. Entonces, en vez de hacer 100 lecturas y escrituras a disco, hacemos una lectura y una escritura. Y todas las operaciones las hacemos en memoria. Entonces eso hace que nuestro caché sea muy eficiente. Cuanto más veces los datos que nosotros vamos a buscar ya están en memoria, va a ser mucho más rápido. Es como si el 90% de las veces que busco datos, los datos ya están en memoria, es como si mi disco fuera tan rápido como la memoria el 90% del tiempo, lo cual es muy bueno. Cuanto más porcentaje sea, mejor, ¿no? Pero supongamos, por ejemplo, 90%. Entonces, nosotros aprovechamos la localidad temporal y espacial y secuencial para asegurarnos que muchos de los datos no tengamos el costo de tener que irlos a buscar a disco, ¿tá? Pero esto lo podemos hacer para un conjunto de datos chicos. Si estamos procesando grandes cantidades de información, no hay caso. Piensen, por ejemplo, el tema de multimedia o videos y esas cosas, ¿no? Si yo estoy reproduciendo un video, ¿no? Una película que tengo en mi máquina, ¿qué es lo que sucede? Mi video es una secuencia que voy a leer todo de punta a punta, ¿no? Entonces, para un video no hay caché que sirva para nada, porque cualquier cosa que yo lo cargue en el caché, una vez que terminé de procesar esos datos, voy a precisar otros datos, ¿no? Entonces no voy a volver nunca a la primera escena de la película,
la presento y ya está. Entonces, por ejemplo, para ese tipo de datos los cachés no aplican, ¿no? Y si yo quiero que la película se vea suficientemente bien, tengo que tener suficiente capacidad de procesador y de memoria y de los buses para que se pueda ver la película, ¿tá? En cambio, en sistemas de base de datos, en sistemas comerciales, muchas veces, por ejemplo, la estoy haciendo liquidación de sueldos, entonces muchas veces voy a leer el sueldo y datos del empleado un montón de veces mientras calculo cosas. Calculo los impuestos que le tengo que cobrar, los descuentos, el tema del BPS, cosas por el estilo. Los voy a hacer montones de veces durante un cierto tiempo, ¿no? Y probablemente en secuencia ciertas operaciones que se van a repetir varias veces para ese empleado y para otros. Entonces allí yo puedo aprovechar el caché. Y eso hace que mis operaciones sean mucho más eficientes que si no tuviera caché. ¿Hasta acá me siguen? Sí. La idea de los cachés es que yo tengo una estructura. Por ejemplo, los registros del procesador son lo más rápido que hay. Los procesadores adentro tienen varios niveles de caché, unos para las instrucciones, otros para datos, ¿no? Están especializados, para que los registros del procesador no tengan que acceder a la memoria RAM, que es mucho más lenta que los registros del procesador. Entonces, entre medio tenemos la memoria caché. A su vez, para acceder a los datos del disco duro, tenemos la memoria RAM. Entonces, ahí el disco duro, hacemos espacios de memoria RAM que guardan los bloques del disco duro, ¿no? Y a su vez del disco duro podemos hacer copias de seguridad. Pero también acá abajo podríamos tener también Internet. Cuando yo busco una página de Internet, esa página hay varios servidores a veces que hacen de caché entre medio. Entonces yo no tengo que ir a la página original en Estados Unidos para ver, yo qué sé, las noticias o el último producto de tal o cual cosa, ¿no? Entonces el sistema caché es un tema que lo van a ver montones de veces, ¿no? Y nosotros vamos a tener un caché, vamos a manejar un buffer de bloques de disco en memoria, ¿no? Pero esto existe a nivel de todo, de procesadores, de computadoras, de redes. El concepto caché lo tiene un montón de veces, ¿no? Acá está la idea que tengo un dispositivo rápido que solicita un datos a un dispositivo lento, ¿no? Hay varias estructuras, varias estrategias. El write-through dice que cuando yo escribo a través directo. El write-back, por ejemplo, escribo en la caché y cuando el caché está listo, cuando es la mejor condición para escribirlo de esos datos, entonces escribe solamente. O sea, el dispositivo escribe muy rápido, ¿no? El rápido escribe al caché. Pero los datos no están todavía en el disco lento, sino que el caché va a esperar a que sea el mejor momento para escribir. Por ejemplo, en los discos mecánicos, a veces conviene escribir los datos en cierta forma para aprovechar el giro del disco y el orden y en qué pista está, ¿no? Entonces ese tipo de cosas puede hacer que el caché espere para escribir ciertos datos a que el disco esté en la posición más conveniente, ¿no? Bueno, la otra cosa es write allocate, es si el dato de la escritura no está en caché, la ponemos. O sea, si el dispositivo escribe algo que no está en caché, ya lo dejamos acá. Porque es muy probable que si nosotros escribimos, hay alguna probabilidad alta de que volvamos a leer el dato que recién acabamos de escribir, ¿no? El no write allocate es en el caso de que no. Si no está en caché, simplemente escribimos a través y no usamos caché, ¿no? Acá estamos haciendo un pequeño ejemplo, ¿no? Supongamos que hay un dispositivo rápido acá que quiere buscar ciertos atributos, ¿no? Los atributos son estos, son verduras, ¿no? Y entonces cada uno de estos tiene una dirección. Entonces viene la solicitud de dirección y dice, yo quiero el dato número 9. Viene el dato número 9, mira, ya lo tengo acá y te lo doy, al calcil, ya está. Este que está arriba no sabe que nunca accedió acá, ¿no? O sea, para él es transparente. Él pidió algo y se lo dieron. Ahora, este que está acá arriba pide, yo qué sé, el número 10. Y el número 10, ¿qué pasa? No está acá, en el caché. Entonces, tenemos que hacer la lectura lenta e ir a buscar el boniato que está acá.
Y este boniato lo vamos a tener que poner de alguna forma en el caché. Vamos a tener que elegir alguno de estos con algún criterio, o el que hace más tiempo que no se usa, o hay un montón de estrategias, y reemplazar a uno de estos y vamos a poner el boniato acá, ¿no? Y al mismo tiempo le vamos a responder al sistema rápido, mira, acá tenés el boniato, el 10 es el boniato, ¿no? Entonces, en la lectura, si el dato está en el caché, tenemos un hit y lo leemos de allí. Si el dato no está en caché, es un miss, ¿no? Y debemos ir a buscarlo al medio más lento, ¿no? Es muy probable que volvamos a solicitarlo si se devuelve el dato al solicitante. Entonces, muchas veces, cuando lo leemos, ya aprovechamos y lo dejamos en el caché. La idea de preallocation, ¿qué pasa? Todos los programas casi siempre trabajan en forma secuencial. O sea, si yo pido un empleado en un sistema de sueldo, casi siempre voy a pedir ese empleado y todos los empleados que hay a continuación en la tabla. O si voy a procesar, yo qué sé, cualquier información, es muy probable que pida ese dato y muchos de los datos que están a continuación. Entonces, muchas veces lo que se hace es preallocation. Entonces, si se pide un bloque de datos, es muy probable que también se pidan los bloques siguientes. Muchas veces en los cachés, en realidad yo no tengo un único dato, sino lo que acá guardo es un bloque, de un conjunto de datos, de todos los datos que están en ese lugar. O sea, lo que me guarda es todos los... Yo pido un dato, pero en realidad me guarda todos los datos que están alrededor, en un bloque determinado, para hacer más eficiente el desempeño. ¿Tá? Estrategias de reemplazo y eso, acá tienen algunas de las que pueden buscar por ahí en internet para ver cómo funcionan. Hay muchas de estas están descritas en Wikipedia y esas cosas y pueden buscar ahí. Bueno, eso respecto a el caché, ese lugar intermedio entre el sistema y el disco. Ahora vamos a analizar qué pasa con los discos. Al principio los datos se usaban tarjetas perforadas y cosas por el estilo, ¿no? En algún momento alguien inventó la cinta magnética y fue un exitazo, pero seguía siendo una estructura secuencial. O sea, yo tenía que rebobinar la cinta para buscar los datos adentro y era bastante lento ese proceso. Pero ya tenían una estructura de datos que luego se repitió, ¿no? O sea, tenían unos encabezamientos, unos identificadores, un numeral de sector, ¿no? Y después los datos del sector y un fin de sector. Más o menos una cosa de ese estilo. Y se guardaban en forma magnética sobre una superficie con un óxido de metal magnético y en un mailer plástico generalmente, ¿no? Y alguien dijo, bueno, che, si tenemos las cintas así, toda una cinta, ¿por qué no hacemos las cintas pero circulares, de forma que sea más fácil de leer? En realidad, el disco rígido magnético de hoy, en realidad son cintas que están puestas concéntricas. Más aún, los discos internamente, tanto el disco como el BIOS, nos da una abstracción del disco como si fuera una cinta. Nosotros podemos tratar al disco como si podemos ir al bloque tal, ¿no? Y en sí los sectores están numerados, como eran las cintas. Tenemos el sector 1, el sector 2, el sector 3, sector 4, así hasta el 31. Y después acá abajo, porque este se escribe de los dos lados, de las cabezas de los dos lados, tenemos el 32, 33, y así van todos numerados. Y empiezan desde el cilindro 0, desde el cilindro hacia afuera, hacia adentro, ¿no? Entonces este otro va a tener desde el sector 0 hasta un sector arbitrario. Y podemos leer el disco como si fuera una cinta. Muchas de estas cosas a bajo nivel existen todavía, ¿no? O sea, estamos manteniendo las estructuras tradicionales adentro de las implementaciones. ¿Tá? Bueno, los sectores comienzan en el número 1, no hay sector 0. C es el número total de cilindros, pistas. H es el número total de cabezales. ¿Cuántos cabezales tiene? Este, por ejemplo, tiene 8. ¿No? Tiene 4 discos, pero todos los discos se escriben de los dos lados. Entonces tiene 8 cabezales, ¿no? Y estos valores generalmente son los mismos para todas las dimensiones del disco. No necesariamente deben ser potencias de 2. El espacio en byte del disco duro, entonces, es la cantidad de cabezas por la cantidad de cilindros, por la cantidad de sectores, por el tamaño del sector, me da la capacidad del disco duro, ¿sí?
Y los sectores pueden enumerarse en forma secuencial. Lo que yo decía lo podíamos manejar como si fuera una cinta. ¿Ah? El manejo al disco tiene costos. Tiene un costo de rotación y el movimiento de los cabezales. Hay una velocidad máxima de los cabezales que se puede mover y el disco gira. Si yo voy a buscar un dato en un sector en particular, yo tengo que llevar el cabezal a ese cilindro y esperar que la rotación de toda la vuelta para que el dato ese pase por debajo del cabezal, ¿no? Todo eso me da un conjunto de costos promedios, que acá hay unos costos promedios para un disco arbitrario. Este era un disco de 500 GB, viejo, un Samsung creo, ¿no? Para optimizar esas cosas, los sistemas operativos tienen algoritmos especiales, tienen algoritmos para sincronizar esos datos y tratar de minimizar los costos estos de movimiento de cabezas y de rotación de los discos. Entonces, por ejemplo, algunos de los discos de los algoritmos más modernos son estos Syscan-Look, que los van a ver en algoritmos. Después los vamos a repasar para nuestro caso un poco más adelante, ¿no? Esos son los discos magnéticos. Ahora está el tema de los discos en estado sólido, que todo el mundo dice, sí, son todos fantásticos. Y en realidad los discos de estado sólidos esconden otros tipos de problemas diferentes de los discos de estado magnéticos, los mecánicos. ¿Cómo guardan los datos las memorias flash? Bueno, vieron que los materiales, se acordarán de física, algo del liceo y eso, los materiales son conductivos en la medida que en los últimos orbitales tienen electrones con los cuales se precisa poca energía para poder hacerlos saltar de un átomo a otro, ¿no? Depende de los orbitales y la estructura y cuántos electrones tengan en la última capa con respecto a la cantidad máxima de electrones que quepa en ese lugar, nos da una idea de qué nivel de conductividad tiene cada material, ¿no? Entonces hay materiales que son altamente conductivos, como los metales, por ejemplo, esta es la línea de entrada y esta es la línea de salida, ¿no? Y hay materiales semiconductores, como los materiales de silicio y compuestos de selenio y otros materiales de ese estilo, que son semiconductores, digamos, que conducen bajo ciertas circunstancias y bajo otras circunstancias pueden no conducir. Entonces ese es el truco que hacemos con estos. ¿Qué pasa? Tienen cierta cantidad de nivel de electrones en el exterior, que son fáciles de sacar. Entonces esta es una línea que estaría como perpendicular a la pantalla, donde le podemos poner, por ejemplo, un potencial eléctrico positivo. Y eso atrae los electrones. Y los electrones, por ejemplo, este material blanco acá suponemos que es un aislante, pero no muy aislante. O sea, los electrones pueden saltar por ese nivel si la diferencia potencial es lo suficientemente alta. Entonces los electrones quedan atrapados en la compuerta flotante esta, ¿no? Entonces el material P se queda sin electrones y entonces deja de ser conductivo. Entonces lo que sucede acá es que el material P deja de ser conductivo y acá guardamos un bit. Si es conductivo, podríamos decir que es 0, y si es no conductivo, podríamos decir que es 1. ¿Ah? Y hacemos millones de estos. Esto es para guardar un bit, ¿no? Y hacemos miles de millones de estos, ¿no? O algún billón de estos para hacer algún tera, de repente. Precisamos 8 para hacer un byte y después calcula. ¿Ah? Este lo podemos desprogramar. El asunto es de devolverle los átomos, los electrones, perdón, al material que está acá. Entonces lo que podemos hacer es un voltaje al sustrato este P, que es todo 1, es todo, porque hay limitaciones en el proceso de fabricación, ¿no? Generalmente hacemos un sustrato P y después le vamos metiendo las otras cosas arriba, se van haciendo por deposición, ¿no? De materiales en múltiples capas. Esto es micrométrico todo, ¿no? Absolutamente miniaturas que hay que mirarlas con microscopio, electrónico a veces. Entonces la idea es que yo le pongo un potencial positivo a este material P y hago que los electrones vuelvan del float gate acá y entonces vuelva a ser conductivo. ¿Eso qué hace? Que el bit yo lo puedo programar en forma individual, pero
o lo dejo a 0 o lo pongo en 1, pero si yo los quiero volver a 0, tengo que hacerlo para todo un bloque, para todo un conjunto físico de datos, ¿no? Toda una estructura, ¿no? Yo lo hago así de grande, pero en realidad es una estructura chiquititita, pero que son mucho más de un bit, ¿no? Y eso es un problema, porque yo puedo programar los bits de a uno, pero para borrarlos tengo que borrarlos de a muchos. Y nos va a dar unos problemas en el manejo de las memorias flash y los discos rígidos, que vamos a ver ahora. ¿Ah? Otra cosa que yo puedo hacer acá es, yo puedo guardar un bit y decir, bueno, esto tiene continuidad o no tiene continuidad. O puedo poner distintos niveles de continuidad, como que la resistencia acá puede ser variable dependiendo de cuántos electrones saco, ¿no? Esto que viene a este tipo, ¿cuántos bits puedo guardar por celda? En una memoria cara y buena, generalmente, yo lo que guardo es un bit por celda, ¿no? Que es muy seguro, ese dato es muy seguro, ¿no? En algunas tecnologías yo guardo 2 bits por celda. Eso quiere decir que guardo 4 niveles de energía dentro de ese material P. Guardo 4 niveles de energía y dependiendo si es totalmente conductivo o totalmente aislante o 2 niveles entre medio, van a ser las combinaciones de bits que yo guardo. O puedo tener uno de 3 niveles, de 3 bits. Eso quiere decir que tiene 8 niveles de energía. ¿Tá? Vean que cada una de estas cosas lo hace cada vez más riesgoso, ¿no? Porque yo tengo valores que con el tiempo se podrían desgastar y confundirse un nivel con otro porque se perdieron alguna cantidad de electrones. O sea, garantizar que los electrones se queden no es fácil, ¿no? Y además eso afecta la velocidad de los dispositivos. Yo tengo dispositivos, estos dispositivos van a ser más rápidos y estos van a ser mucho más lentos, ¿tá? Y son más baratos. Pero, ¿qué es lo que pasa? A menos precio me da mucha más capacidad. Estos otros van a ser más caros, ¿tá? Y acá comparamos con la velocidad de lectura y escritura de un disco rígido común, de la memoria RAM o del caché interno de los procesadores. Vean que el caché interno de los procesadores, la memoria RAM, es mucho más rápida que la memoria flash. Sin embargo, la memoria flash es muchísimo más rápida que los discos rígidos, ¿sí? En microsegundos para obtener un dato. Bueno, y entonces acá lo que vamos a ver es que los discos de estado sólido en realidad tienen algunos problemas bajo ciertas circunstancias y que con cierta sobrecarga pueden llegar a funcionar peor que los discos magnéticos, ¿no? Los discos SD no realizan una operación de búsqueda física, pero sufren de otros factores de sobrecarga. O sea, no tienen cabezales que se tengan que mover ni nada más, ¿no? Lo más básico es la latencia, ¿no? Es el tiempo de la solicitud de entrega hasta la devolución del primer byte. Vamos a ver primero un primer cuadro. Un disco rígido normalmente tiene un conjunto de bancos de memoria flash, ¿no? Con canales de comunicación. Acá yo puse 4 bancos, pero podrían haber 8, 16, 32, la cantidad que quieran. Y acá puse 2 canales, pero podría haber 4, 8, 16, la cantidad que sea. Por supuesto, cuanto más canales hay y cuanto más bancos hay, más caro sale, ¿no? Cuanto más canales hay, yo puedo estar leyendo al mismo tiempo más bancos y es más rápida mi memoria. Si tengo menos canales, va a ser más lento transferir los datos. Y tengo un controlador de flash que es el que hace la traducción de los datos hacia el flash y desde el flash. Acá tengo una interfase de host que me adapta los datos internos de la memoria flash que no tienen nada que ver con el disco mecánico a que se parezcan a los llamados que uno hace a un disco mecánico, ¿no? O sea, esto hace que mi computadora piense que esto es parecido a un disco mecánico cuando en realidad es una memoria flash, ¿no? Y entonces le hace la simulación de esto. Hay un buffer de RAM, de memoria RAM, y lo más interesante, este buffer a su vez tiene una batería, tiene una pila, porque acá yo tengo un controlador, tengo un procesador que tiene que hacer un montón de cosas muy importantes, ¿no?
Y entre otras cosas va a administrar un buffer, porque cuando yo mando a escribir, puede ser que mis cosas se escriban en esta memoria RAM porque todavía no se pudieron escribir en los bancos, por unas razones que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, uno de los temas es la latencia, ¿no? El tiempo de transferencia, pero que vimos que ya es mucho más rápido. Teóricamente los SSD pueden soportar unas 10.000 lecturas aleatorias de 4 kilobytes, en fin, cosas por el estilo, y depende si las usan en PCI, por ejemplo, las memorias M2 tienen transferencias todavía más rápidas, etc., ¿no? Bueno, el asunto es, estos bancos se organizan de esta forma. Vamos a verlo acá. Yo tengo un paquete de memoria flash, ¿no? Esto tiene un canal o más canales y cada uno de estos canales tiene lo que llamamos un chip, ¿no? Un chip separado. Ese chip tiene varios planos y cada plano tiene varios bloques, ¿no? Y cada bloque tiene páginas adentro, que podríamos decir que las páginas son los sectores de datos. Adentro de esos sectores, ahí están los bits, ¿no? Esta es la arquitectura física de la memoria. Y a su vez, este paquete puede tener varios paquetes. Y los canales puede haber más canales. O sea, cuanto más redundancia haya, más cosas en paralelo haya, el dispositivo va a ser más rápido y más eficiente. Por supuesto, todas esas cosas significan plata, costos más caros, ¿no? Tienen claro esto, ¿no? Que hay una especie de jerarquía. Tengo la página de datos, adentro de la página está en un bloque, el bloque está en un plano y el plano está adentro de un chip. Pero lo que más nos va a importar es el bloque y la página, ¿no? Porque es la restricción más grande que tenemos. Entonces, los bloques contienen páginas, ¿no? El disco tiene un buffer de RAM con un backup de energía. Y ahora vamos a ver por qué. Las lecturas y las escrituras son por página. O sea, yo leo y escribo páginas en los bloques. Y no es posible leer menos de una página, ¿no? O sea, yo si leo una página completa. A veces escribir aparece como programar, es un término que aparece en la bibliografía. Para escribir un byte, lo que yo tengo que hacer es escribir una página, lo que se llama write amplification. Y se debe leer la página, modificar el dato y escribir la página. El problema es que yo no puedo volver a escribir la página en el mismo lugar, porque cuando yo programé los bits, por ejemplo, a 1, no puedo volverlos a 0. La única forma de sobreescribir es borrar todo un bloque, tengo que borrar todo el bloque, con muchas páginas ahí adentro, para que todas esas páginas estén a 0 y ahí poder programarlo. Eso me causa un problema, ¿no? Cuando yo leo, por ejemplo, yo borro un bloque, entonces está todo el bloque borrado. Entonces escribo, supongamos tengo un bloque de datos, ¿no? De disco, que estoy escribiendo constantemente el mismo valor, variaciones del mismo valor, porque estoy trabajando en eso. Entonces, cuando lo escribo en un bloque de la memoria flash, lo voy a escribir en una página. Si lo tengo que volver a escribir, lo tengo que escribir en otra página y el bloque que recién escribí tengo que marcarlo como stale, como que está usado, ¿no? Como que es inválido, ¿no? Y la escritura puede ser diferida según ese buffer con las políticas de caché, puede tardar en escribirlo, ¿no? Entonces, para reescribir una página usada hay que borrar todo el bloque. Entonces, en algún momento el procesador que le empiezan a faltar los bloques libres, ¿qué tiene que hacer? Tiene que buscar los bloques que no están en formato stale, lo que están válidos, y va a hacer garbage collection, va a agarrar esos bloques y los va a llevar a otro bloque de otro lado para llenar un bloque todo con todos bloques stale. Y entonces poder borrarlo y hacer lugar para escribir bloques allí, ¿no? Hay un procesador adentro de la memoria que está haciendo eso. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Que si nosotros empezamos a hacer muchas escrituras en el disco demasiado rápido, ¿no? Y mi disco es un disco barato que tiene poca
redundancia, pocos canales en paralelo, pocos bloques en paralelo, mi disco puede verse saturado. Y el desempeño que tenía mi disco, cuando empiezo a hacer escrituras, en algún momento empieza a caer tan bajo que puede funcionar más lento que si fuera un disco magnético, mecánico. ¿Ah? O sea, los discos SSD no es cierto que sean siempre mejores que los discos magnéticos. Hay situaciones extremas donde mi disco puede caer en el desempeño a niveles muy, muy bajos porque el procesador interno y los canales internos no son lo suficientemente rápidos para transferir esos datos y poder escribir todas esas modificaciones en los bloques, ¿no? Y además lograr los espacios en blanco necesarios para poder ir escribiendo esos datos. ¿Me siguen el razonamiento? ¿Sí? Más o menos como es. ¿Entienden el problema? Sí, sí. Los discos generalmente tienen lo que se llaman overprovisioning, ¿no? O sea, cuando, supongamos, a ustedes le ofrecen dos discos de SSD. Y entonces, un disco le dicen que tiene 490 GB. Y el otro le dicen que tiene 400 GB. Y el de 490 GB resulta que es más barato que el de 400 GB. En realidad, internamente los dos tienen 512. Lo que pasa es que el de 490 solo guarda 22 gigas para hacer estas tareas de garbage collection, mientras que el otro guarda mucho más espacio, ¿no? Y quizás el más barato también tiene un procesador más chico para hacer el garbage collection, mientras que el otro tiene un procesador más potente para hacer el garbage collection. Están comprando el mismo disco, solo que uno tiene menos procesador y tiene menos espacio para hacer el garbage collection, y el otro tiene más procesador y más espacio para hacer el garbage collection. ¿Qué es lo que va a suceder? Si ustedes lo usan solo para datos, para lectura, no hay problema. Usen cualquiera, todos van a tener el mismo desempeño. Si solo lectura. Pero cuando empiezan a escribir, y si empiezan a escribir mucho, ahí es donde se va a notar la diferencia. ¿Sí? Porque en un caso el procesador puede verse saturado y no encontrar los espacios suficientes para tener bloques libres para escribir, ¿no? Mientras que en el otro, si es solo lectura, o si tiene más overprovisioning y tiene más procesador, va a tener más holgura para hacer ese tipo de cosas. ¿Tá? Entonces, si van a comprar un disco SSD y comparar, no compren solo por precio. Fíjense en las características. Lean el manualcito del fabricante, vean el modelo exactamente, vean las características para comprar realmente lo que conviene mejor. Este tipo de cosas pueden tener efectos en servidores de base de datos y otras cosas. ¿No? Bueno, otras cosas más que hay. El SSD tiene una interfase para hacer la ilusión de que el disco está organizado como si fuera un disco mecánico. Esto es un proceso bastante complejo y precisa unas estructuras bastante elaboradas, lo que se llama Flash Translation Layer, ¿no? Y hay a veces algunas economías hechas para que estas traducciones sean lo más eficientes posibles, ¿no? Esas economías en algún lugar dio casos, por ejemplo, de discos que guardaban mal los datos, ¿no? Creo que ya no ocurre más. Eso ocurrió con alguna de las primeras generaciones y te guardaban mal los datos y chao, se te perdían los datos, te destruían los datos el propio disco cuando estaba saturado. Es lo que se llama level mapping. Lo que les recomiendo es algunos de estos links que están por acá, que los lean para si quieren ampliar sobre la información. Por lo tanto, hay software corriendo adentro de los discos que si tiene errores puede hacer problemas cuando están saturados los discos. Otro de los problemas es cuando el file system borra un archivo, lo hace escribiendo ciertos códigos en bloques, pero el disco no sabe que esos bloques se pueden reutilizar, a no ser que explícitamente sean sobrescritos, ¿no? Pero normalmente los bloques de datos borrados no se sobrescriben. Entonces, lo que sucede es que hay que darle un mensaje al sistema de disco y decirle, mira que tal bloque de datos ya no lo voy a usar más porque está borrado. O sea, tú podés disponer de él, ¿no?
Y bueno, entonces ahí varían temas de paralelismo a nivel de canal, a nivel de paquete, a nivel de chip y a nivel de plano. ¿Tá? Esas cosas van a ser variaciones en los tiempos de acceso de los discos y cómo funciona. Vamos a hacer un cortecito. ¿Tá? Con esto vimos los temas de hardware y ahora vamos a ver después algunos temas de estructura de disco. Ahora que quedan pocas cosas. Antes de empezar ya con la estructura de discos. ¿Tá? Vamos a hacer un cortecito, unos minutos. Terminamos con esto y vamos a ver cómo se manejan las tablas en disco, ¿no? A partir de esto. Y no sé, anótense preguntas de lo que vimos, si quieren que les aclare alguna cosa, por favor. 5 minutos y volvemos. Dale. Dale.
Bueno, están por ahí. Sí. Bueno, a lo que fuimos con esto es que tenemos una abstracción de lo que son nuestros discos. O sea, desde el punto de vista del sistema operativo, nuestro disco es un conjunto de sectores, ¿no? O bloques. En realidad hay sectores, que es la estructura física a nivel de disco, pero generalmente el sistema operativo lo que hace es, como los sectores son muy chicos, los agrupa en varios sectores consecutivos, ¿no? Para hacer un bloque, ¿no? Hay un tema con la velocidad de comunicación, lo vamos a ver más adelante, porque vamos a hacer un repasito de esto después, más adelante, en algún momento cuando analicemos los problemas de recuperación, que es una cosa que puede hacer el sistema de base de datos que no puede hacer el sistema operativo, porque como el sistema de base de datos sabe qué es lo que hace cada transacción, por ejemplo, puede matar a un proceso y deshacer las cosas que hizo y volverlo a instanciar, volverlo a ejecutar para que haga las cosas en mejores condiciones, resolviendo algún problema de concurrencia u otras cosas que vamos a ver más adelante. Tanto van a ver en infraestructura como en sistemas, en base de datos, ¿no? Bueno, entonces nuestro disco habíamos dicho que tenemos esa ilusión de que es como... Una pregunta. Sí. ¿Esto se da en alguna materia también después? No sé si tenemos en realidad sistemas operativos o arquitectura o algo de eso, o si la sacaron No, en el 2019, no tengo ni idea. Ustedes creo que en el plan nuevo la juntaron en infraestructura. Esa infraestructura tiene las dos cosas, arquitectura de sistemas y sistemas operativos todos juntos. Ah, ¿Tú estás cursando ahora esta infraestructura? sí, estamos haciendo infraestructura en realidad, pero está en eso. Ajá. ¿Qué vieron hasta ahora de infraestructura? En realidad dijo que a mitad del semestre va a cambiar a dejar de ser infraestructura y pasar a ser más sistema operativo, se supone. Sí. En realidad, porque la materia se llama infraestructura y tiene las dos cosas. Tiene cosas de arquitectura de computadores y tiene cosas de sistemas operativos. No sé si incluye algo de redes. Redes debería estar separado. No sé por qué yo... Tenemos otra materia que es redes después. Otra que red. Me parece muy bien, ¿no? Entonces, lo que van a hacer es, la primera parte va a ser... lo primero que tienen que ver es algo de representación de datos, ¿no? Binario, byte, bits, la abstracción de memoria. En realidad, lo que nosotros estamos viendo acá es que el disco es como una abstracción de memoria también, ¿no? Pero en disco rígido. No sé si llegaron a ver, ¿qué llegaron a ver hasta ahora en infraestructura? ¿Qué vieron? Punto flotante, el estándar IEEE 754, creo, algo de eso. 154. Sí, representación de números binarios y eso está. Sí. Esos se representan con números binarios que después los vamos a organizar en una abstracción de memoria, que son todos los bytes, ¿no? Es parecido a esto. Este es el disco, porque el disco también es en realidad también una especie de abstracción de memoria externa, de memoria secundaria, ¿no? O sea, en realidad mi disco, como le habíamos dicho, es una secuencia de sectores, ¿no? Sector 1, sector 2, sector 3, todos hasta el final, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Todos estos sectores están en un mismo cilindro, o sea, en una misma posición de los cabezales del disco. Entonces tratamos en general a veces más bien de hacerlo en una matriz, de decir, bueno, sector 1, sector 2, sector 3, hasta que llegamos al final, y cuando cambiamos de línea porque tenemos que cambiar de cilindro, ¿no? Y esto tiene un costo en el disco mecánico. En el disco de estado sólido no es tan importante, pero tratamos de ponerlo así. Y también porque tradicionalmente el primer cilindro se guardaba para la partición y temas de programas y otras estructuras que son necesarias para el booteo del sistema operativo y eso. Ahora en UEFI, por ejemplo, se guardan un montón de información sobre seguridad del disco y cosas por el estilo. Entonces, generalmente la primera pista
¿no? Toda la primera pista, el primer conjunto de sector, quedaba guardado para esas cosas, ¿tá? Entonces, normalmente, a partir de la segunda pista, es que recién empiezan las particiones. Y entonces, cuando nosotros particionamos el disco, lo que estamos haciendo es reservado desde tal sector hasta tal sector, muchas veces relacionado con los cilindros, porque está relacionado con el costo del movimiento de los cabezales dentro del disco. Y decimos, bueno, una partición va desde acá hasta acá. A mano lo podemos hacer, por ejemplo, que un cilindro termine en un sector en el medio de una pista. Esto lo podemos hacer a mano, ¿no? Pero normalmente el software no nos va a dejar hacer este tipo de cosas. Digamos, una partición va a terminar en un cilindro determinado. O sea que lo que nos permite es que lo hagamos por cilindros completos, ¿no? Este tipo de cosas va a hacer que los últimos bytes o los primeros bytes de estos sean un poco ineficientes de leer, ¿no? A mano lo podemos hacer, pero normalmente el software que usamos no nos va a hacer este tipo de cosas porque es ineficiente. Y muchas veces manejadores de bajo nivel nos van a decir, guarda que tenés una partición que está desalineada con la estructura del disco y eso afecta la eficiencia. Pero básicamente es eso, ¿no? Cuando en la tabla de partición, en los casos que hay tabla de partición, normalmente lo que dice es, bueno, la partición 1 empieza en el sector 128, por ejemplo, y termina en el 65.536, por ejemplo, cosas así. Lo que dice es dónde empieza y dónde termina, y sabemos que todo ese espacio está reservado para un sistema operativo. Y arriba de eso tenemos algún tipo de sistema de archivos, o sea, todo un conjunto de mecanismos y punteros que nos indican dónde empiezan los archivos y dónde terminan, y cuál es el espacio libre, ¿no? Y cuál es el espacio ocupado por los archivos, ¿tá? Eso van a ver un poco ahí en infraestructura. Acá están mostrando un sistema FAT, el sistema viejo de DOS, que todavía se usa, una extensión de esto se usa en las tarjetas de memoria, ¿no? Y los pendrive, algunos se formatean con formato FAT extendido, que son estos mismos, solamente que con números de más bits, de 32 bits acá. Bueno, entonces cuando yo creo un archivo, mi archivo es una secuencia de bloques, de estos bloques de estas unidades de memoria que yo guardo en disco, ¿no? Y mi archivo va a tener un comienzo. Esto es una abstracción, en realidad. Vamos a ver, por ejemplo, acá. A ver. Voy a corregir esto un poco para que se vea mejor. Este lo ponemos acá más arriba. Vamos a achicarlo para que se vea mejor. En este caso, por ejemplo, tenemos esto. Tengo el directorio raíz y tengo, por ejemplo, el archivo carta txt que tiene 600 bytes, y acá esto es un disquete. Esto está representando un disquete de esos viejos. ¿Se acuerdan de los disquetes? ¿Alguna vez vieron los disquetes viejos, esos chiquitos de 3/4, ¿no? De 1/4. Sí. Bueno, esta es la estructura que usaban en DOS en aquella época, pero como es sencilla es la que usamos, ¿no? Entonces en el directorio raíz, que está reservado ciertos bloques del disco en cierta posición fija, estaba reservado el directorio raíz, tiene una estructura que dice carta, los atributos del archivo y dice el tamaño y cuál es el clúster de comienzo. Y después hay lo que se llama una FAT, que es una asignación, dice, bueno, yo tengo todos estos bloques en mi disco, tengo el bloque 2, empezaba en el bloque 2 porque el bloque 1 se usaba para un número especial de diagnóstico. Entonces, bloque 2, bloque 3, bloque 4, bloque 5, bloque 6, todo hasta el final, ¿no? Y entonces dice que en la carta de texto, una carta que yo hice, empieza en el clúster 2. Y entonces voy al clúster 2 y me dice que continúa en el clúster 3, y en el clúster 3 me dice que ahí termina. Entonces esto quiere decir que mi carta, como es más grande que el bloque, en este bloque era de 512 bytes y mi carta es de 600, entonces los 512 bytes primero están en este bloque.
y los restantes hasta llegar a los 600 están acá. Y este espacio es lo que llamamos slack space. Es un espacio que no está usado. O sea, lo usa, está ahí, y probablemente tenga basura de algo que había en la memoria o cosas por el estilo, pero mi archivo termina acá. O sea, si alguien quiere leer, el sistema operativo me quiere leer el documento y dármelo, va a leer todo esto y lo va a leer hasta acá, tomando el tamaño del archivo. O sea, me lo va a truncar al tamaño del archivo y no me va a mostrar estos datos que están acá, que son basura, ¿no? Para mi documento, un doc viejo, esto imagínense que es de la época, esto es cuando yo daba arquitectura hace años. Un doc viejo que empieza en el bloque 7 y este continúa el bloque 4 y en el bloque 4 continúa con el bloque 5, ¿no? Porque este tiene 1200 bytes, entonces precisa 3 bloques de 512. Entonces, lo que me dice, bueno, empieza acá, empieza todo por acá, y de acá sigue a este, y después sigue a este. O sea que mi archivo podía estar esparcido en distintos bloques, pero había algún tipo de mecanismo de forma que yo puedo encontrar la secuencia de bloques que transforman a la secuencia de mi archivo. O sea, si mi archivo lo quiero leer, empieza acá, vienen todos los bytes, todas las letras, todo el texto, y cuando llega acá, sigue acá, y después sigue acá y acá termina, ¿tá? Porque tenía que ir contando la cantidad de bytes que tenía. En los sistemas de archivos modernos, FAT, NTFS, XT4, la forma de manejar los directorios y dónde están las estructuras es un poco más elaborada. Generalmente son estructuras de árbol y listas más sofisticadas y son más rápidas y más eficientes, pero lo básico es esto. O sea, mi archivo podía estar esparcido en múltiples bloques en distintos lugares del disco, ¿no? Pero a mí me da la ilusión de que yo tengo un conjunto de bloques consecutivos. O sea, si yo le pido el archivo, me va dando todos los bytes en forma consecutiva, ¿no? Entonces, la idea con los archivos es que me da una abstracción de un cursor que yo puedo recorrer los bytes de ese archivo hacia adelante y hacia atrás y que tiene un tamaño determinado y que yo puedo hacer crecer ese archivo agregándole cosas al final. Entonces, tiene una unidad de lectura o escritura en múltiplos de bytes que yo quiero. Puedo leer en el cursor, escribir en el cursor y mover el cursor. Para crecer el archivo, voy y llevo el cursor al final y escribo. O puedo llevar el cursor a un punto y truncar y cortar el archivo en ese lugar, ¿no? Si llevo el cursor al comienzo y corto, estoy borrando todos los datos del archivo, ¿no? Esta es la abstracción que todos los sistemas operativos modernos ofrecen. Windows, Linux. Generalmente esto es derivado de primitivas de Unix que se generaron. Esto restringe qué cosas puedo hacer yo con los archivos y cómo los puedo organizar, ¿no? Este es un ejemplo, un programita que está por ahí. Está hecho en Pascal. Se pueden bajar un Free Pascal que anda por ahí. Hay Free Pascal para Windows, para Linux, para Mac. O sea que este programita, si se bajan el compilador adecuado, lo pueden compilar para cualquier sistema operativo. Y en realidad declara una estructura que tiene nombre y salario, nombre, apellido y un identificador y salario, ¿no? Esa es la estructura que vamos a escribir a disco. Que son de tipo MyString, que es de 10 bytes. Mi cadena de texto es de 10 bytes y tiene un punto flotante de salario, ¿no? Voy a tener un procedure. Esto trabaja en modo texto. En modo texto tiene un procedure nueva persona que me va a decir, ingresen los datos personales, me va a pedir el nombre y me lo lee, me va a pedir el apellido, me lo lee, me va a pedir la cédula y me lo lee, y el salario y me lo lee. Este procedure lo único que hace es pedirme los datos y los guarda en una tupla que tengo adentro. Voy a declarar algunos datos. Acá declaré un array interno donde estoy copiando la tabla de ese array, pero podría no tenerlo y ya está. Y tengo un registro de este estilo que es el que voy a usar para leer o escribir. Y declaro un archivo
de este tipo de registros. Acá estoy declarando un archivo físico en disco que va a usar este tipo de registros, va a tener estos registros. Yo puedo ir al registro 1, al registro 2, al registro 7 de ese archivo, puedo llevar el cursor a los registros de ese. Entonces, creo el archivo acá y con el rewrite lo que hago es llevo el cursor al principio y lo borro todo por las dudas, si había algo. Y acá voy a pedirle al usuario que me ingrese 10 personas. ¿Sí? O sea, este es un loop y me va a pedir que yo ingrese 10 personas. ¿No? Me va a pedir el nombre, apellido, cédula y salario 10 veces para ingresar 10 personas. ¿Ah? Y las voy a... las estoy escribiendo... las personas las voy a ir poniendo en el array, pero al mismo tiempo las estoy escribiendo... la estoy escribiendo en el disco, acá. ¿Tá? O sea, voy a ir escribiendo uno a uno todos los registros en el disco. Y después cierro el archivo. ¿Tá? Gracias por ingresar los datos y fueron guardados en el archivo. Y a continuación, después me dice, elija un registro para mostrar del 1 al 10, ¿no? Y me lee un número. Me va a llevar el cursor al comienzo y después me va a llevar el cursor a la posición i-1, ¿no? Porque en realidad no empieza en 1, empieza en 0. Entonces, los registros en realidad internamente son el 0 al 9, no del 1 al 10. Pero si me pide el registro 7, en realidad voy a ir al 6, ¿no? Entonces le quito 1. Llevo el cursor a ese registro y leo ese registro y cierro el archivo. Y entonces me va a decir, estos son los datos personales del registro 7, por ejemplo. Y me va a mostrar el registro. ¿Tá? Esto es un ejemplo de qué es lo que hace el sistema operativo con un archivo. Aquí yo hice este ejemplo, ¿no? Llamé al programa, le puse todos estos datos, ¿no? Lo ejecuté. Cuando me pide, elija un registro para mostrar, pido el número 7, ¿no? Y este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. El 7 es José López y me muestra a José López con su salario y sus cosas, ¿no? Y cuando yo veo la tabla, la estructura de datos que yo tengo es esta. Vamos a ver que lo que tengo son cada una de las tuplas, ¿no? La tupla de John Smith, de Juan Rodríguez, de Kevin Spacey, ¿no? De Enrique Latorre, José Artigas, ¿no? Y cada uno con... Acá lo que voy a tener es la representación del punto flotante, por ejemplo, que no se ve, pero está en binario. El texto sí lo puedo ver porque los caracteres ASCII los puedo representar. Estas cosas las van a ver ahí en infraestructura, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? Que yo cuando escribo registros, los registros se van a escribir en forma consecutiva en mi archivo, ¿no? Otras cosas que puedo hacer es hacer bloqueos en el sistema y decir, bueno, cierta parte del archivo solo yo la puedo leer o solo yo la puedo escribir, ¿no? Con algunas funciones que son de este estilo, ¿no? En realidad le estoy diciendo al sistema operativo, mira, tal bloque, tal área del archivo, bloqueala que otro usuario u otra aplicación no pueda acceder a ellas, que le dé un error si tratan de acceder, ¿no? Ese tipo de cosas que podemos hacer. De vuelta van a ver ese tipo de cosas con infraestructura. ¿Tá? Con esto, ¿qué es lo que vimos? Es una abstracción de cómo el sistema operativo en la base de datos, en el disco, maneja una tabla, un archivo. Y ahora nosotros, lo que nosotros vimos en base de datos 1, el concepto de relación o tabla, tenemos que ver cómo lo metemos adentro de un archivo de estos. Mi sistema de base de datos va a tener que construir la tabla ahí adentro. ¿Hasta acá me siguen? ¿Preguntas? Una pregunta. Entonces, Sí. cuando escribís un procedure, ¿es un archivo? ¿Una manera de escribir un archivo? Bueno, no, un procedure es un procedure, ¿no? Es un programa. En este caso, yo estaba haciendo una escritura a un archivo de texto en el disco explícitamente, ¿no? O sea, el programa en sí, el programa ustedes lo tienen acá. Se lo pueden bajar y lo pueden compilar con algún compilador de Free Pascal, que hay
para casi cualquier máquina, incluso hasta para DOS, mirá. Este es el programa. Declara el programa, tiene los procedimientos, todo. Ven que es chiquitito, es cortito. Y tal, lo que hace es, me pide primero 10 veces usuarios y después cierra el archivo, incluso lo cierra el archivo, y después, gracias, me dice, y después me pide un usuario, a ver cuál es el dato que yo quiero. Vean que no chequea valores ni nada, ¿no? O sea, si le ponen cosas que no cumplan, va a reventar el programa porque no está verificando nada. Y entonces me devuelve ese usuario, nada más. O sea, lo escribe a disco y después lo va a buscar en el disco a la posición que ustedes le digan, ¿no? Básicamente, estas son las funciones básicas de una tabla de datos. O sea, si yo sé en qué posición está la tupla, la puedo ir a buscar en el archivo. Esa es la idea de la demostración esta. No sé si te respondí la pregunta. ¿Sí? ¿Te quedó? ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, otro concepto que es importante. Estos conceptos en realidad no están en el programa, pero son cosas que ustedes precisan entender para que les sea más fácil razonar lo que vamos a ver a continuación. ¿Tá? Entonces, nosotros habíamos dicho que los bloques es la unidad con que se escribe en el disco, ¿no? En el ejemplo ese que nosotros hicimos, al archivo le escribimos las tuplas, ¿no? Le escribimos los registros por unidad. Pero podría ocurrir que una tupla de esas quede cortada, que mitad de la tupla está en un bloque y la otra mitad de la tupla en otro bloque. Si yo voy a buscar esa tupla va a tener un costo extra, porque tengo que leer 2 bloques y tengo que juntar los pedazos de la tupla para devolverle al sistema. Entonces va a tener un costo extra. Una pregunta. Sí. O sea que los bloques serían como los clusters del sistema de archivos, algo así. Cluster es Microsoft, pero todos los otros sistemas del universo, habidos y por haber, lo llaman bloques. Cluster es una deformación. Evidentemente trabajas en Windows. No, porque viste cuando vas a formatear algo que te dicen tamaño de clúster o algo así. Entonces estaba por eso. El bloque que estamos hablando es un clúster. Pero lo que pasa es que Microsoft renombra muchas cosas que están en la bibliografía con nombres. Guarda, trademark, ¿no? Tenés que decir cluster, trademark, ¿no? Copyright. Tenés que poner el circulito con la C y el TM. Pero es eso, sí, es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, entonces el asunto es, justamente, esa es la unidad de intercambio, el clúster o bloque, es la unidad de intercambio entre la aplicación, el sistema operativo y el disco. Y es la unidad más eficiente, ¿no? Después vamos a ver algunos detalles un poco más adelante, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que yo siempre que lea y escriba al disco, en mis tablas, voy a leer bloques. Y voy a tratar de meter todas las tuplas que puedas adentro de ese bloque, para tratar de hacerlo lo más eficiente posible, para tratar de que el sistema trabaje lo más rápido posible, ¿no? Razones de por qué es más eficiente van a verlas ustedes en infraestructura más adelante y las vamos a mirar un poco más adelante cuando volvamos sobre este tema en la parte de recuperación. Entonces, las tablas contienen los datos de la base de datos, son almacenadas en archivos secuenciales, ¿no? Una tabla es un archivo. Se sugiere no suponer que tienen un orden físico predefinido, aunque en los hechos el orden de los datos se va a reflejar en el orden físico. O sea, desde el punto de vista teórico, el modelo relacional me dice, no, mira, el orden de las tuplas no existe, porque es abstracto. Pero en los hechos, las tuplas van a tener un cierto orden adentro de las tablas. Y cuando empecemos a hacer consultas, para ciertos tipos de consultas me va a convenir que las tuplas tengan un cierto orden en función del tipo de consulta de joins que yo voy a hacer con otras tablas, ¿no? O sea que
Así como te digo una cosa, te digo la otra. La existencia de una clave supone un ordenamiento físico, la existencia de un índice para la clave principal. Un índice va a ser un árbol B con el cual yo puedo encontrar rápidamente la tupla que quiero. Ya lo vamos a ver. Y muchas veces el sistema de base de datos va a tratar de que el archivo esté relativamente ordenado por la clave, con apoyo de algún mecanismo que ya vamos a ver, ¿no? Esto va a facilitar consultas y join. A su vez, cada vez que se hace una petición para leer o escribir datos, se leen o escriben registros de las tablas o archivos, ¿no? Sin una cláusula order by, el RDBMS podría devolver primero datos que están en el caché mientras se espera por el resto de los datos en disco, aunque hubiera un índice. O sea, el RDBMS va a tratar de hacer todo lo más posible, lo más rápido, ¿no? Si tú le haces una consulta, más allá de que los datos, y lo van a ver cuando hagan juegos de datos y pongan cosas, si se fijan en los datos que escribimos, por ejemplo, en el laboratorio con los ejemplos de las vistas y esas cosas, van a ver que cuando nosotros hacíamos los select, las tuplas nos aparecían en el orden en que las habíamos escrito, en el mismo orden que las habíamos escrito. ¿Por qué? Porque el sistema de base de datos las había escrito en ese orden físicamente en la tabla, ¿no? Y si después agregábamos una tupla nueva, ¿no? Por ejemplo, cuando agregábamos un empleado nuevo, nos aparecía al final del todo, porque es el lugar que estaba libre, ¿no? O sea, la estructura física va a afectar cómo me aparecen los datos y puede afectar otras cosas también, ¿no? Que vamos a ver en los costos. Entonces, de vuelta, nosotros tenemos el acceso de archivo por bloques, pero lo que vamos a hacer es que la unidad de lectura y escritura del archivo, en vez de ser la tupla, va a ser un bloque, ¿no? Y por eso tenemos el cursor, podemos moverlo para adelante, para atrás. Solo podemos hacer crecer nuestro archivo escribiendo al final. Esta es una restricción que nos va a afectar algunas cosas, ¿no? Y podemos mover el cursor y la idea es que leemos o escribimos bloques o clúster, como lo quieras llamar, ¿tá? Esto ya lo vimos, ¿no? También esto ya lo vimos. Esto también ya lo vimos, ¿tá? Entonces, ¿qué queremos representar? Bueno, vamos a representar las relaciones, la tabla de datos, las tuplas, los campos, todos tipados con los tipos que ya vimos en base de datos 1, de este estilo, una tupla de nombre, apellido. Y la idea es que vamos a agarrar estas tuplas y las vamos a meter adentro de un bloque. O sea, nosotros tenemos el bloque de disco, ¿no? Que entiendan que va a depender, el tamaño del bloque va a depender del file system y de la máquina particular donde se está implementando el sistema de base de datos. En cierto tipo de discos los bloques son de cierto tamaño, cierto file system, y en otro file system los bloques quizás son de otro tamaño diferente. Lo que el sistema va a hacer es, va a adaptar las tablas al tamaño del bloque del sistema de archivos que estamos usando. Y entonces, por ejemplo, en este caso estábamos haciendo un bloque de 512 bytes, ¿no? Pero mi tupla, la tupla esta que estábamos haciendo acá, de apellido, tiene 20 caracteres para el nombre, 20 para el apellido, 4 bytes para la cédula y 10 bytes para el salario, un punto flotante. Y otros datos, 98 bytes. Entonces, en total, nuestra tupla ocupa 152 bytes, ¿no? Otra cosa es la alineación, que es una cosa que van a ver en infraestructura, arquitectura, que es otro tema, eso después lo vemos. Si no. Pero en los hechos, yo estos 152 bytes de cada tupla de estas, los voy a ocupar acá. Acá voy a tener la tupla 0, la tupla 1, la tupla 2, y me va a quedar un espacio libre, que para algunas cosas la vamos a usar, ¿no? Entonces, en este bloque entran 3 tuplas de 152, ¿no? Si pusiera una cuarta ya no me entra, me va a quedar un pedacito y me va a sobrar. Y yo no quiero eso porque es ineficiente. Porque reconstruir esa tupla me implica a lo largo de la tabla hacer un montón de cuentas para calcular cuánto de la tupla está en un lado y cuánto de la tupla está en el otro, y no quiero eso. Yo quiero que todos mis bloques sean todos igualitos, ¿no? Bueno, entonces, podríamos tener tuplas de largo variable. Si fuera así, generalmente lo que voy a tener es un
un conjunto de punteros que me dicen en qué posición están las tuplas, la tupla 0, la tupla 1, la tupla 2, y con eso puedo calcular las tuplas de largo variable. No lo vamos a tratar mucho, pero hay tuplas de largo variable, lo van a ver en sistemas de base de datos, que yo tengo cadenas variables, textos y cosas, y que hay que acomodarlas adentro de la estructura, ¿no? Y vamos a tener una estructura libre. Y también un bitmap, alguna cosa para indicar qué tuplas están ocupadas y cuáles están libres. O las podemos marcar también con nulos, con valores nulos. Bueno, en los hechos mi archivo secuencial alineado a bloques va a estar así: la tupla 0, tupla 1, tupla 2, un espacio libre, y este es el bloque 0. El bloque 1 con la tupla 3, 4 y 5, y el bloque 2 con la tupla 6, 7 y 8, y espacio libre. ¿Ah? Al escribir los bloques del archivo esperamos completar los bloques al escribirlos a disco, pero es poco probable que siempre tengamos tuplas múltiples de la cantidad que nos entran en un bloque. ¿Cuál es el problema? Bueno, que yo puedo llegar a tener un bloque que tenga mucho espacio libre y pocas tuplas. Eso puede ocurrir, ¿no? Entonces queremos hacer altas, bajas y modificaciones. O sea, queremos modificar algunas tuplas, borrar algunas tuplas e ingresar nuevas tuplas, ¿no? Para buscar una tupla con un campo en particular, pensar en una tabla muy grande, buscar tanto por igualdad, k igual 5, como rango k mayor que 8. Entonces yo tendría que ir y leer todos los bloques y buscar todas las tuplas, ¿tá? Eso va a tener un costo muy grande, porque voy a tener que buscar toda la tabla, ¿no? Y vamos a ver cómo lo evitamos más adelante. Para agregar, insertar tuplas, agregar una nueva, una cosa: ¿en qué orden? ¿Estas tuplas están en algún orden en particular o no están ordenadas? ¿Están ordenadas por algún atributo? Si yo tengo que ordenar, se me complica, porque yo tengo que insertar acá y no puedo insertar. La única forma de insertar es al final, ¿no? Si tengo que borrar o eliminar tuplas, agarro una tupla en el medio, y ¿cómo indico que esta tupla 3 en realidad está borrada? Voy a tener que poner alguna cosa. Acá, por ejemplo, tenemos un bitmap, ¿no? Que dice, bueno, si el bit está en 1 es porque la tupla está escrita, y si el bit está en 0 es porque la tupla está borrada, ¿no? Y vamos a tener un bit por cada tupla, por ejemplo, ¿no? O le ponemos un valor especial a la tupla que indica que está borrada, no sé, ¿no? Si borro en el medio y termino borrando todas las tuplas de un bloque, ¿qué hago con ese bloque que está vacío, no? Modificar tuplas. Modificar una en el medio, al principio, al final, me va a hacer diferencias, ¿no? Pero, y si no está, la agrego. Si está, borro y agrego, o encuentro y modifico, ¿no? ¿Qué cosas hago? Y esos costos esas van a tener costos diferentes cuando tengo que leer todas las tuplas, ¿no? Que las tenemos que pensar para ver cómo las resolvemos, ¿no? Lo vamos a ver ahora. Agregar, siempre podemos agregar al final, ¿no? En los sistemas operativos no hay mecanismos para insertar en el medio. Los sistemas de base de datos en general no promueven mecanismos. Entonces nosotros tenemos que implementar algún artificio para poder meter bloques en el medio, si queremos meter cosas en el medio de nuestra tabla, ¿no? Si agregamos un bloque para una tupla, hay que indicar que las otras tuplas están libres o borradas. Es diferente un bitmap o tabla de bits, ¿no? Si siempre agregamos al final, no podemos asegurar que el archivo tenga un orden. O sea, si nosotros estábamos ordenando por clave o por algún valor, que vamos a ver que eso nos va a convenir para cierto tipo de consulta, no podemos garantizar que estén en orden, porque lo que vamos a agregar viene en cualquier orden. O sea, los datos nuevos aparecen en cualquier orden, los metemos al final, entonces mi tabla no va a estar ordenada. Y otra cosa, si tengo clave, ¿no? Antes de agregar tengo que buscar toda la tabla para asegurarme que no está repetida, ¿no? Y si no, se debe modificar. Este es un algoritmo para mostrar las ventajas del archivo físicamente ordenado. ¿Ustedes algoritmos tuvieron? Sí, algoritmos 1. Deben haber hecho búsqueda binaria, por ejemplo, de datos que están ordenados en un array, ¿sí?
¿Se acuerdan? Bueno, la búsqueda binaria la podemos hacer en una tabla. Si todos mis datos están ordenados y yo sé la cantidad de bloques, yo puedo pedir el bloque del medio y me fijo mi valor si es mayor o menor a los datos que están en el bloque del medio. Si mi dato es mayor, entonces hago desde el bloque del medio hasta el último bloque, selecciono la mitad y así voy haciendo bipartición y encuentro el dato. Entonces logro logaritmo base 2 de la cantidad de bloques que tiene mi archivo para buscar ese dato. Entonces, mantener el archivo ordenado por un atributo por el que busco es importante porque me puede disminuir mucho los costos de leer el archivo. Y acuérdense que leer en disco es mucho más costoso que leer en memoria, ¿no? Para una tabla que se actualiza poco, mantenerla ordenada puede ser muy conveniente. Si tengo muchas inserciones, empieza a ser difícil, ¿no? Y se puede mantener con alguna tupla libre. En realidad, ¿dieron árbol B+? ¿B+ no lo dieron? Lo vamos no, árbol a ver binario nomás. Solo vieron árbol binario. Sí. Y árbol general, algo así, no me acuerdo muy bien cómo era. Árbol. Sí, está. No, pero el B+ es un caso particular porque que se usa mucho en base de datos porque me garantiza mantener un conjunto de datos siempre ordenados en forma creciente por el atributo de indexación, ¿no? Una cosa es que yo podría ordenar el archivo físicamente de tanto en tanto, por ejemplo, es algo que hace Postgres, pero tiene un costo, ¿no? Tiene un costo bastante grande cuando lo hago en disco. El costo de ordenar nuestro archivo secuencial es, esta es una de las fórmulas, ¿no? Acá vamos a ver un ejemplo, ¿no? Supongamos que yo tengo este archivo a ordenar. Estos son los bloques con las tuplas, con las claves de las tuplas, todas desordenadas, que están en el disco físico, ¿no? Y yo tengo un buffer que solamente tiene 4 lugares, 4 bloques, ¿no? O sea, tengo una capacidad de memoria limitada en mi computador. Este es el disco y este es mi buffer. Entonces yo lo que voy a hacer es voy a agarrar de a 4 bloques, ¿no? Agarro estos 4 bloques y los meto acá en memoria. Y en memoria es 1000 veces más rápido. Uso Bubble Sort o el que les guste, ¿no? De los que vieron en algoritmos, y ordeno todas las tuplas y lo escribo ordenado. O sea, agarro ¿no? Estos 4 y los escribo. Vean que acá tengo el 1, tengo el 3, tengo el 5 y tengo el 7. Y acá me aparecen 1, 3, 5, 7. Agarro estos 4, los pongo en memoria, los ordeno en memoria y escribo un archivo temporal que tiene ese pedazo ordenado. ¿Está? Y después hago con el siguiente bloque. Agarro el siguiente bloque, lo escribo en memoria, lo ordeno y hago otro segundo archivo temporal. Creo 2 archivos temporales, ¿no? Y después agarro lo que queda al final, lo leo en memoria, lo ordeno y lo dejo acá. ¿Está? Y entonces, ¿ahora qué tengo? Tengo 3 archivos temporales, pero que los 3 están ordenados. Entonces voy a usar un bloque para cada archivo. Este bloque es para leer este archivo. Este bloque, esto es en el buffer, ¿no? Este bloque es para leer este archivo y este bloque es para leer este archivo. Y voy a ir recorriendo las tuplas, ¿no? Entonces yo leo este bloque, este bloque, este bloque. Los cargo en memoria. Y este bloque es para escribir el resultado. Entonces voy a agarrar y voy a llevar un puntero con las tuplas que están ordenadas, apuntando al 1, al 2 y al 8. Entonces digo, ¿cuál es el menor de todos? El 1. Entonces agarro y pongo un 1 acá. Y corro el cursor acá un lugar. Y me queda apuntando al 3. Y acá está apuntando al 2 y acá al 8. ¿Cuál es el menor de todos? El menor de todos ahora es el 2. Entonces escribo el 2 y corro el puntero del 2 acá, que queda apuntando al 4. Vuelvo a preguntar, ¿cuándo es el menor de todos? Y ahora era el 3, el menor de todos. Entonces pongo el 3, ¿no? Y corro y queda apuntando al 5. Y entonces me queda apuntando al 5, al 4 y al 8. ¿Cuál es el menor de todo? El 4. Pongo el 4 acá y con esto llené el bloque. Entonces cuando lleno el bloque, agarro este bloque y escribo el primer bloque al archivo de salida.
En este momento, este archivo salida solo tiene un bloque. Todo esto no está escrito todavía. Y así sigo procesando. Cuando ya procesé todas las tuplas, por ejemplo, cuando escribí el segundo bloque, que escribí 5, 7, 8, ¿no? Acá ya todo lo escribí. Entonces agarro este 1, 5, 3 y leo el siguiente, el 9, 11, 15 y lo pongo acá. Y sigo el proceso. Y de esta forma voy recorriendo uno a uno, apareando las tuplas y las voy escribiendo en orden, ¿no? Este sort externo, ¿cuál es el costo? Si yo tengo n bloques en como yo leí los n bloques una sola vez, ¿no? Es n más n porque hice 3 archivos, pero que es la suma de estos mismos bloques ordenados. O sea que es 2n. Es este n más este n. Pero a su vez tengo que leer estos bloques una vez, bloque a bloque lo tengo que leer una vez, para poder ordenarlos y escribir este resultado. O sea, el costo del sort externo acá es n por 4. Leo acá, escribo una vez, leo este y escribo otro. ¿Sí? ¿Me siguen? Está. Este es un ejemplo del costo de sort externo, que es una de las alternativas para los sistemas de base de datos cuando tienen que ordenar. En ciertas situaciones, vamos a ver que en ciertas situaciones el costo de ordenar y después hacer un join es mejor que directamente hacer algunos joins. Tengo una consulta. Sí. ¿Viste que vos habías dicho que no se puede como insertar en un lugar? O sea, que siempre se inserta al final, antes. Sí. Ajá. ¿Y cómo haces para mantener ordenado eso que ordenaste? Lo que vamos a usar punteros. A eso vamos ahora. En realidad lo vamos a mantener desordenado, pero en realidad voy a tener toda una secuencia de punteros, o a veces voy a tener un árbol, o las dos cosas. Entonces yo los puedo leer en forma secuencial, aunque en el archivo no están en forma secuencial físicamente. ¿Sí? Vamos a ver varias estructuras. Ese es el problema que vamos a ver acá, justamente, que estamos viendo acá. Bueno, entonces, borrar implica marcar con el bit de borrado en esa tupla. Cómo se escribe todo el bloque, aprovechamos y reordenamos las tuplas. Cada vez que escribimos el bloque, tratamos de que las tuplas estén ordenadas, no nos cuesta nada. En este caso, solo precisamos los bits para indicar cuál es la última tupla llena. Podemos tener un número para indicar cuál es la última tupla, porque siempre dejamos los borrados al final y ponemos las tuplas llenas al principio. Entonces, solo con decir cuántas tuplas tenemos escritas en vez de un bitmap alcanza. Y podemos modificar un valor, implica que en la mayoría de los casos borrar de un bloque e insertar en otro bloque para mantenerlo ordenado. A no ser de tener la suerte que el nuevo valor esté dentro del bloque y ya está alterado, ¿no? Sí, son cosas que tú ya te diste cuenta que había algún problema, ¿no? Otra cosa son registros pinned y un pinned, ¿no? Un registro está pinned cuando hay un puntero, por ejemplo, en otra tabla hay un puntero que apunta a ese registro, llamamos que ese registro está pinned. Entonces que no podemos moverlo porque si lo movemos el puntero que está en otro lado va a perder la referencia. Si el registro está unpinned, es el caso de que no hay un puntero o que hay otro mecanismo indirecto para llegar a ese registro. Después vamos a hablar de estas cosas y qué es lo que hacen algunos sistemas operativos, por ejemplo, para minimizar la cantidad de registros pinned. Por ejemplo, cuando hay muchos índices, ¿no? Tengo muchos índices en la tabla para distintos valores y tratar de minimizar si cambian algunos valores, los cambios estos, ¿no? Después los vamos a ver. Bueno, como tú bien decías, es muy difícil mantener ordenados las tuplas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, si yo quiero ingresar un nuevo bloque, lo tengo que ingresar al final. Entonces, lo voy a ingresar al final, pero lo que voy a poner es un puntero al siguiente bloque. Voy a decir, bueno, el bloque 0, acá voy a poner un 1 para decir que el bloque siguiente es el 1. Pero en este tiene un 3 para indicar que el siguiente bloque es el 3, y este tiene un 2 para indicar que el bloque siguiente es el 2. Y después este tiene un nulo o algo así, o un 0,
para decir que acá se terminó, porque el bloque 0 normalmente siempre es el primero. Muchas veces el bloque 0 es un bloque especial que tiene algunos datos de descripción de la tabla o cosas por el estilo. ¿Ah? Supongamos que quiero insertar una tupla acá entre la tupla 4 y la tupla 5, que es una tupla 4,5. Y tengo la tupla 6 y la tupla 7. Uno de mis problemas es tener bloques muy vacíos. Acá lo que vamos a hacer son cosas parecidas a las que hacen ustedes en los árboles binarios. Pero acá no son binarios, son n-arios. Depende de cuántas tuplas tengamos, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, insertamos un bloque y, por ejemplo, la tupla 5 y la 4,5 la ponemos en el bloque nuevo. De esa forma nos aseguramos que este bloque esté por lo menos la mitad lleno. Siempre todos los bloques que estén la mitad llenos, que no estén muy vacíos para que no haya desperdicio, ¿no? Y hacemos ese tipo de cosas. Ponemos el puntero a un bloque n que vuelve después al bloque 2. Si queremos leerlos en forma secuencial, leemos el bloque 0, el bloque 1, el bloque n y después el bloque 2. Y las tuplas siguen estando en orden, ¿no? Tiene un costo extra, pero podemos hacerlo. En un archivo muy activo, al borrar nos pueden quedar bloques con pocos datos o ninguno, al insertarse nos pueden llenar el bloque, hacemos merge y partición, bloques los tratamos de mantener al menos llenos 50%, precisamos un bit menos para registrar las tuplas ocupadas. Ventajas, podemos recorrer el archivo ordenado por clave, recorrer para hacer join y cursor es fácil. Los inconvenientes, el orden no está dado por el subsistema de archivos, con lo cual la búsqueda binaria no es tan fácil de hacer acá, ¿no? La bipartición entonces ya no sirve para buscar, y entonces buscar es difícil y tenemos un costo n dividido 2. Podemos ordenar de tanto en tanto y mejorar a un costo n, ¿no? Pero todas esas cosas tienen sus costos. Otras variantes, podríamos tener punteros doblemente encadenados, si se repiten claves, tener indicadores, numeradores, punteros a la próxima clave. Hay todo un conjunto de mecanismos, pero eso nos aumenta los costos de todas esas cosas, ¿no? Entonces, vimos dos formas de representar nuestras tablas. Uno es secuencial no ordenado por bloques, o sea, ponemos todas las tuplas y no usamos punteros, y chau. Y el otro es secuencial ordenado por bloques, que es lo que generalmente se usa. O sea, los datos no están ordenados, pero tenemos un conjunto de punteros que nos permiten recorrerlos en forma ordenada, ¿no? Y después le vamos a agregar índices, árboles, para llegar a las estructuras de forma eficiente también. Bueno, entonces el objetivo principal de la organización de archivos es selección óptima de registros, es que los registros deben ser accedidos lo más rápido posible, que cualquier inserción, actualización o eliminación de la transacción en los registros debe ser fácil, rápida y no debe dañar otros registros. No se deben inducir registros duplicados como resultado de insertar o actualizar, y los registros deben almacenarse de manera eficiente para que el costo de almacenamiento sea físico. ¿Está? Bueno, a ver qué era lo que nos faltaba acá, pues ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, acá esta es una discusión sobre los costos en distintas organizaciones de hacer estas operaciones, buscar, insertar y organizar los datos cuando tenemos estas estructuras, ¿no? Suponiendo que todavía no tenemos índices, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Buscar un archivo serie no ordenado me implica buscar en todo el archivo, o sea, recorrerlo todo, y el costo en promedio es B sobre 2, la cantidad de bloques sobre 2, porque yo voy a empezar y en promedio voy a terminar en la mitad, si lo encuentro, ¿no? A veces lo voy a encontrar en el primer bloque, a veces en el último, pero en promedio en el bloque de la mitad, ¿no? Si no se encuentra, hay que buscar hasta el final del costo. Guarda, si hay muchos valores que no existen, yo voy a buscar valores que no están en la tabla, puede ser mayor que esto. Porque si el 10% de las veces tengo que recorrer toda la tabla con costo B, entonces para el 90% donde sí encuentro es B sobre 2, pero para un 10% es B. Por lo tanto va a ser 60% de B en realidad, ¿no? Insertar también es buscar
y después ver que no exista el dato e insertar. Modificar los datos no clave generalmente es encontrar la tupla y modificar los campos que corresponda. En cambio, si modificamos un campo clave, hay que ir a buscarlo, ver si está, y si está, ver que no haya colisión, a ver si no hay que borrarlo y volverlo a insertar en otro lado, con lo cual tenemos costos más grandes, ¿no? También el borrar, tenemos también el costo del merge. Si borramos y dejamos muy vacío un bloque, vamos a tener que hacer un merge y entonces tenemos que escribir algunos bloques más, ¿no? Ordenar, tenemos que hacer sort externo con su costo. En la parte de los archivos serie ordenados por punteros, ¿no? Los costos no son muy diferentes, son similares, ¿no? No nos cambia mucho. Básicamente son iguales que si no tuviéramos. O sea, la única ventaja es que podemos recorrerlos en forma ordenada, pero nada más. O sea, los costos después son todos iguales, ¿tá? Entonces, con esto vimos cómo organizamos las tablas. Lo que vamos a ver la clase que viene es distintos mecanismos de hacer índices para buscar los datos. La idea es, ok, yo tengo la tabla de datos, ¿no? Y tengo un atributo que considero que es la clave. Vamos a guardar un par clave puntero, clave número de bloque en un índice para que ese índice simplemente va a ser un árbol que va a estar metido adentro de los bloques. Vamos a ver cómo los índices los metemos en bloques. No van a ser árboles binarios, van a ser árboles enearios, ¿no? De forma que busco en el índice el atributo y me va a decir, mira, tu dato está en el bloque tal. Y entonces voy directo a leer el bloque en esa tabla. Los índices enearios, la ventaja que voy a tener es que los costos de búsqueda van a ser del orden logaritmo base n, ¿no? Cuanto más grande sea el n, el costo va a ser mucho menor. A veces van a ser árboles de 3 niveles. Entonces hago 3 búsquedas en el árbol hasta llegar al puntero y después hago una búsqueda, una lectura solamente en el juego de datos, ¿tá? Entonces eso es lo que vamos a ver la clase que viene. Pueden adelantar, son las presentaciones que están acá, ¿no? Están más o menos en este orden. Los índices multinivel son índices históricos. Los índices de agrupamiento son algunos casos particulares. La función hash es un caso particular. En realidad no es un índice, es una función, es un ordenamiento, pero también es un índice. Los árboles B, vamos a ver B y B+, aunque el más usado es el B+. Estos índices agrupados están muy interesantes porque muchos sistemas operativos modernos dicen, pero con las funciones que yo tengo en el árbol B+, ¿por qué no, en vez de tener el puntero adentro del árbol, simplemente tenemos toda la tupla adentro del árbol y todos los bloques adentro del árbol? Entonces, hacemos que las tablas estén organizadas por índices que nos garantizan tener conjuntos de tuplas ordenadas, ¿no? Otros tipos de índices varios que andan por ahí y una discusión sobre las bases de datos, qué bases de datos usan qué tipo de índice, y con eso terminamos, ¿tá? Esto es importante porque cuando hagamos cálculo de costos, nosotros vamos a hacer las consultas, vamos a declarar las tablas, vamos a decir qué índices hay, y más adelante vamos a decir, bueno, ok, si hago tal consulta, voy a tener que calcular el costo de esa consulta, cuántos bloques tengo que leer de esa consulta. Y bueno, con esto terminamos y nos vemos la próxima. Dale. Dale, gracias. Dale, Bueno, gracias. traigan preguntas sobre lo que vimos. ¿Tá? Chau, Hasta luego. chau. Chao. Chao, gracias.